cuando una pareja está en un proceso de restauración, a veces el perdón no es suficiente, o mejor, no es que no sea suficiente, sino que dentro del mismo perdón nos olvidamos de un detalle que tiene que haber dentro del perdón, sobre todo en relación en aquel que cometió el daño, en aquella persona que hizo el daño, sea quien sea, tanto el hombre o la mujer. Esta persona, cuando pide perdón, dentro de su perdón debe incluir algo fundamental para que la otra persona obviamente le sea mucho más fácil poder caminar y continuar en su relación. Pero permítame, y le voy a hablar en este aspecto, le voy a hablar de un versículo bíblico que menciona un principio de parte del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, Números capítulo 5, versículos 5 al 7. Esta fue una instrucción de parte del Señor al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y esta fue una norma, una instrucción que el Señor le mencionó a ellos. Y mire lo que les dice el Señor. Así que el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Y dice, deberá confesar su pecado, restituir completamente, ve esa palabra que está restituir en la confesión del pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Eso es lo que está mencionando la palabra ahí. Eso es lo que está mencionando la palabra ahí, la restitución. Ahora, quiero mencionarles qué es lo que dice el Nuevo Testamento también acerca de este principio que está allí plasmado. Dice el libro de Lucas capítulo 19 versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Pues Zaqueo, aquí en este contexto, el Señor había entrado a la casa, el Señor Jesús había entrado a la casa de Zaqueo. Zaqueo fue conmovido, convencido de sus pecados y movido en arrepentimiento. Y parte de ese arrepentimiento, lo que hizo Zaqueo fue que él empezó a devolverle a la gente lo que le había robado, porque él era cobrador de impuestos. Y Roma lo contrataba a él para que cobrara los impuestos de Roma, pero él le incrementaba un porcentaje más y ese incremento del porcentaje se lo quedaba a él. Así que él, cuando fue convencido de su pecado, dijo, lo que le he robado a alguien lo devolveré 4 veces. En los dos pasajes bíblicos que están aquí mencionados, estos dos pasajes bíblicos, digámoslo, están mencionados en el Antiguo Testamento como una instrucción estricta al pueblo de Israel, donde el Señor le estableció ciertas leyes. Y aquí en el Nuevo Testamento, digámoslo, no es una instrucción a que sí o sí tengamos como un mandato, sino que lo muestra como una evidencia de una persona que verdaderamente se ha arrepentido. ¿A qué me quiero decir con esto? Y es en el tema de la restitución a la hora de la reconciliación o la restauración en el matrimonio. Y sobre todo hablándoles de la persona que causó el daño. La persona que causó el daño, cuando verdaderamente se ha arrepentido, una de las actitudes o de las acciones que debe ir acompañado ese perdón, esa pedida de perdón, es que la persona pueda evidenciar, o mejor, tratar de reparar el daño que ha cometido. Estos dos versículos no están en el contexto dentro del matrimonio, si me hago entender, pero sí son principios que el Señor nos muestra que son evidencias de aquel que verdaderamente se ha arrepentido, que la persona quiere restituir. Esto es lo que el Señor dice. En un versículo, por ejemplo, Pablo dice que el que robe ya no robe más, sino que trabaje y ayude entonces a los demás. Es una forma en la que ya la persona no sigue cometiendo el mismo daño, pero empieza a reparar
en aquello que antes no había hecho. ¿Qué significa la palabra restitución? Si lo mencionamos desde el Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Testamento, la palabra restitución es que la persona tenía que pedir perdón y reparar el daño y devolver adicional, añadirle para reparar esto. Voy a mencionarlo de manera práctica. Pastor, ¿cómo esto ocurre entre el matrimonio? Imaginémonos hipotéticamente que una persona le fue infiel a su cónyuge, a su pareja. Y como le fue infiel, obviamente la confianza se fracturó. Y hay que hacer dos diferencias allí. Porque cuando se quiere hacer una reconciliación o quiere una restauración del matrimonio, normalmente la persona pide perdón y el otro dice, listo, sí lo perdono, pero la confianza todavía está fracturada. Entonces se pide perdón, pero ahora hay que restituir para reparar la confianza que se había dañado. No espere que la persona a la que se le causó el daño, inmediatamente con decir solamente sí, te perdono, ya las cosas empiecen a ser como antes o mejor que antes. De ninguna manera. La persona tiene que restituir, o sea, la persona no solamente tiene que reparar en volver a ganarse la confianza de la persona, sino que hacer un esfuerzo extra para volver a ganarse la confianza en la persona. Entonces, si la persona antes le gustaba, por ejemplo, coloco ejemplos, no es que digo que tenga que ser así, pero si la persona le gustaba meterle clave a su celular y no dejar que la esposa lo mirara, bueno, para ganarme la confianza de ella voy a restituir, voy a enmendar mis daños, no solamente voy a serle infiel, no solamente voy a cuidarme para serle fiel, sino que además de eso voy a ganarme su confianza y voy a permitirle que ella pueda abrir y que ella pueda conocer todo completamente de mí. Le iré para donde me iré las veces que vaya a salir, cosas como estas, pero eso se le llama restitución y esto es fundamental dentro del matrimonio. Así que les dejo esta pequeña enseñanza de que cuando hay un verdadero arrepentimiento, la restitución es fundamental, y sobre todo cuando se trata de relaciones. Cuando se trata de restablecer las relaciones es necesario restituir o enmendar el daño que allí se ha ocasionado. Hay que repararlo. Y esto va, no sé si pueda ser correcto en decirlo, más allá del perdón o va dentro del perdón, pero necesitamos incluirlo dentro del perdón. Así que espero que obviamente esto sea bendición, y no solamente dentro del matrimonio, sino dentro de cualquier relación. La restitución es fundamental, o reparar el daño que nosotros hemos cometido. Espero, iglesia, que haya sido bendición. Deje su reacción, su me gusta, su comentario y comparta este video.